Bueno, muy buenas noches ya en España. Seguimos con este tercer directo de esta serie tan chula dedicada a la maternidad consciente y que tanto nos está trayendo a todos, o por lo menos así son los mensajes. Bueno, yo lo estoy recibiendo así y así también son los mensajes que estoy recibiendo. Hoy tenemos como invitada a Fátima de Acompañar Sabiamente y bueno, pues ahora supongo que estará ella a puntito de entrar y es el momento en que Instagram va esperando un poquito para avisar a las personas que están por ahí online. Y bueno, me encantaría también que pudierais dejarme en los comentarios qué os está pareciendo esta serie de directos, qué os está aportando, si tenéis alguna propuesta, qué os gustaría escuchar. Mira, ya está Fátima aquí, así que voy a invitarla. Vale, así que ya está a punto. Vale, veo que ya va. A ver, supongo que estará a puntito de entrar. A ver. Y bueno. Muy buenas, Fátima, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal, Merced? ¿Cómo Muy bien, estás? muy bien, muy bien. Aquí deseando charlar un ratito contigo. Con muchas ganas. Yo encantada de estar aquí también contigo para charlar un ratito sobre maternidad, ¿no? Y toda esa experiencia de transformación que nos trae, ¿no? Vivirla. Pues nada, estaba comentando justo eso, ¿no? Justo lo que decías, que bueno, pues este es el tercer directo de este año. Son 3 años ya que voy haciendo esta serie de directos y me parece que, bueno, que todavía me siguen llegando mensajes de los primeros directos que he ido haciendo, porque, bueno, mensajes con un feedback muy positivo, ¿no? Me parece que para mí es una serie muy importante, creo que la maternidad necesita esto y parece que sí que está llegando, ¿no? Los mensajes que digo que llegan. Así que nada, si te parece, Fátima, bueno, encantada de que hayas aceptado la invitación. Y yo suelo daros paso para que os presentéis, que creo que así es como que queda más completo, más personal y vosotros decís aquello que más os identifica en cada momento. Así que si te apetece, ánimo. Pues encantada de estar aquí, te lo vuelvo a decir otra vez, también para compartir, ¿no? Todo esto que creo que es súper nutritivo. Y bueno, yo soy Fátima, soy mamá de familia numerosa, en concreto tengo 8 hijos, 3 de ellos están en etapa de adolescencia y bueno, los demás son más pequeñitos y bueno, y soy terapeuta familiar y asesora en crianza consciente. Me dedico a acompañar a mamás y familias por medio de la crianza consciente, o sea, a raíz de toda esa experiencia que yo viví en su día, ¿no? Y sigo viviendo hoy, nació algo en mí, ¿no? Una necesidad muy grande de compartir, ¿no? Todo aquello que yo había vivido, porque es que sentía una necesidad imperiosa, ¿no? De que muchas más familias también pudieran nutrirse de todo esto, ¿no? Y a raíz de eso, pues también nació la cuenta de Acompañar Sabiamente, desde la que comparto pues experiencias, sentires sobre la maternidad, la crianza, autocuidado y bueno, y también, ¿no? Como tú, ¿no? También ahí compartiendo todo eso que creo que es tan necesario, ¿no? Que las madres también se nutran de todo esto. De acuerdo. Yo soy de la opinión, Fátima, que cualquier paso, cualquier circunstancia o experiencia en la vida nos ayuda, nos aporta. Yo creo que la vida es una escuela en sí, pero pienso que en particular la crianza es ya el máster y que cada uno de nuestros hijos nos trae algunos regalitos, algunas lecciones para aprender. Así que creo que en tu caso, con ocho seres contigo, debe ser esto bueno, algo increíble, ¿no? Que un montón de oportunidades que hayas tenido y que tengas. Sí, sí, exacto. Es como tú dices, ¿no? Bueno, las que somos mamás, pero creo que sí, hay diferentes, bueno, todo, ¿no? Todo en la vida nos puede traer y nos trae, ¿no?
esa transformación y eso que necesitamos, ¿no? También de ver, sentir, también transitar. Y en mi caso fue la maternidad, ¿no? En mi caso vino la maternidad y, bueno, me lo puso todo patas arriba, ¿no? Bueno, iniciar este proceso y que aún sigue a día de hoy, ¿no? Porque también en etapa de adolescencia, cuando te encuentras ¿no? con tus hijos que empiezan a transitar esta etapa, pues es lo que digo, también van apareciendo cositas bueno, es todo como un autoconocimiento, pero es en la maternidad. Me gustaría preguntarte, Fátima, ¿cómo llegaste tú a la maternidad? ¿Te habías preparado o no? Y si lo hiciste, ¿lo harías ahora de la misma manera que lo hiciste al principio? Bueno, yo empecé siendo mamá muy joven. Yo en adolescencia tuve a mi primer hijo siendo un adolescente y la verdad que no estaba nada preparado, ¿no? Bueno, cuando llegó, pues sí que detonó, ¿no? Algo en mí, ¿no? O sea, tener un bebé también, encontrarte pues, siendo un adolescente, pues fue la verdad que algo muy impactante, ¿no? Fue muy impactante, pero también me encontré, ¿no? Con todo eso, ¿no? Bueno, que te decían, ¿no? Las personas que estaban a tu alrededor, ¿no? Y que era lo que debíamos hacer, los deberías, ¿no? De la maternidad, lo que se tenía que hacer, porque de generación en generación se iba haciendo, ¿no? Y para nada, no estaba preparada para nada, ¿no? Pero bueno, todo eso también me trajo, ¿no? Un vuelco en mi vida y también estaba como muy conectada, ¿no? Yo me sentía muy conectada con mi bebé, pero claro, todos los inputs que venían de alrededor, ¿no? Me llevaban, ¿no? A distanciarme, ¿no? Y encima, siendo un adolescente, pues imagínate, ¿no? Cómo fue, ¿no? Pero claro, esa necesidad, ¿no? Que yo tenía imperiosa, ¿no? Y que veía que yo hacía cosas, pues a lo mejor querer dar el pecho, dormir con mi bebé, no eran cosas que no, que me iban alejando, ¿no? Cada vez más, ¿no? De todo eso. Era como quizás no estás preparada, eres demasiado joven, tú no sabes, déjanos a nosotros que te digamos cómo, Exacto, ¿no? o sea, imagínate si ya cuando una deviene y es madre ya te pasa, pues imagínate, ¿no? En plena adolescencia, ¿no? Y además cuando decides, ¿no? Tener un bebé, ¿no? Entonces, lo que dices, todos esos inputs que venían de alrededor, yo a pesar, ¿no? De que toda la gente que había a mi alrededor me contaba, no me querían preparar, ¿no? Y siempre te preparan para lo peor, ¿no? Lo peor que viene. Pues la verdad que no sé si a lo mejor por la personalidad que tengo yo y el carácter que tengo yo, era como ir a desobedecer, ¿no? Todo aquello que te decían y bueno, luego aún se hacía la bola más grande, ¿no? Y te encontrabas aún todavía más sola, ¿no? Y bueno, y ahí empezó mi búsqueda real. ¿Y qué fue lo que te ha traído la maternidad? ¿Y qué es lo que decidiste hacer con ello, Fátima? Pues a mí lo que me trajo la maternidad fue conectar con las necesidades reales de la mamá bebé, ¿no? Ver que en un posparto todo lo que se vivía, ¿no? Yo cuando justo tuve a mi bebé tuve como aparecieron personas en mi vida, ¿no? Yo también a lo mejor de buscar, de indagar, ¿no? Eh, pero algo que sí que, si tuviera que destacar algo, sí que sería, ¿no? El poder conocer, ¿no? Todas esas necesidades de la mamá bebé, todo aquello que era tan necesario, ¿no? Para que hubiera un equilibrio, ¿no? Para que hubiera un vínculo, ¿no? Entre yo y mi hijo y también la conexión, ¿no? Que tuve yo a la vez con mi propia infancia, ¿no? Con cómo yo la viví, ¿no? Porque a través de yo poder entender cómo transité mi infancia, ¿no? Cómo la viví, de qué manera la viví, también podía ver, ¿no? Cómo estaba acompañando a mi hijo, ¿no? Entonces, si yo tuviera que destacar algo muy importante fue eso, ¿no? El poder conectar, ¿no? Con las necesidades que yo y mi bebé teníamos en ese momento, ¿no? Y verlas reales, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando era pequeñito, me recuerdo que por la Feria del Libro aquí en Barcelona, que es, bueno, es Sant Jordi, recuerdo que andando por la calle y mirando libros, vino, o sea, estaba el libro de Carlos González de Bésame Mucho, que era un bestseller en ese momento, en el 2003, me lo compré. Y yo recuerdo que creó una coherencia súper grande en mí ese libro, porque era el primer libro que me leía sobre crianza, ¿no?
O sea, me vino a decirme, ostras, muchas de las cosas que haces tú con tus hijos, con tu hijo bebé, con el segundo que ya había nacido, estaban muy conectadas. Entonces fue como una coherencia tan grande leer a ese hombre, ¿no? Porque pensé, Dios, o sea, está contando muchas cosas de las que yo hago y que las hago a escondidas, además. Las hago a escondidas, ¿no? Por miedo a la crítica, por miedo al juicio, ¿no? Y para mí eso fue también como una potencia muy grande, como un empoderamiento, ¿no? También poder ver que yo no estaba equivocada, ¿no? Sintiendo lo que sentía. Claro. Además, yo recuerdo que creo que también fue mi primer libro de crianza que leí. Y recuerdo una frase de Carlos González que decía, no sé si la recuerdas, pero decía algo así como, esto que estoy diciendo, esto que estoy contando en el libro, no lo sé por ser pediatra, lo sé por ser humano o padre o por cómo en la forma en que he aprendido a criar, ¿no? Y eso, yo sentí lo mismo que tú dices, ¿no? Era como coherencia, como relajación, es como que te dan el permiso de sentir lo que ya sientes y decía, ostras, si es que tiene todo el sentido del mundo. Esto no tiene nada que ver con ser pediatra, sino con ser humano. Y a mí me impactó aquello y también me abrió como lo que, justo exactamente lo que dices, ¿no? No es dejar de hacer o empezar a hacer, sino hacer desde otro lugar, ¿no? Desde otra sensación de decir, Exacto, exacto, porque yo aparte, todos los inputs que me venían de alrededor y que me decían que duerma en la cuna, el pecho cada 3 horas, uy, porque eres joven, ¿no? O sea, ya el cuerpo, el pecho, cómo se te va a quedar, bueno, era todo. Y claro, yo tenía ahí el instinto, ¿no? O sea, estaba y lo veía y decía, no, o sea, si es que yo la noche que lo pongo en la cuna, o sea, es como horroroso al día siguiente seguir criando, sostener a un bebé, ¿no? Y claro, era como todo, yo ahora hoy en día, ahora que acompaño familias y que me he formado, sí que puedo ver y decir, ostras, si es que a mí mi instinto me llevaba a hacer lo que verdaderamente yo sentía y yo y mi bebé necesitábamos, ¿no? Para también poder transitar todo el posparto, todo el puiperio, o sea, todo de una manera mucho más equilibrada, o sea, de una manera mucho más conectada con mi bebé, ¿no? Bueno, y leerme ese libro también, el libro me sabía mucho, yo recuerdo que al principio del libro va mucho, habla mucho del colecho, va mucho al origen, habla de las tribus, de cómo dormían, ¿no? Te contaban esa metáfora, ¿no? De cuando las mamás, los bebés luego alrededor, ¿no? Para proteger, se ponían los hombres. Y guay, yo cuando leí eso dije, Dios mío, o sea, no estoy equivocada sintiendo lo que siento. Y bueno, a partir de ahí sí que ya no fue a cada paso que daba, cada cosa que hacía, ¿no? También imponer mi necesidad, ¿no? Y la de mi hijo también, a pesar bueno, de estar viendo no todo lo que había alrededor, ¿no? exactamente. Entonces, A ver, creo que voy a tener que pedir ayuda porque me he preparado todo en principio súper bien, pero ahora me acaba de decir el móvil que no tengo batería. Menuda faena. Así que creo que voy a pedir un SOS porque no sé qué está pasando aquí. Eh, exacto, sí. No tienes el cargador cerca, ves a buscarlo, ningún sí, problema. está cargando. Esa ha sido la sorpresa que yo me he preparado todo. Está cargando, está la releta encendida. No sé qué, qué ha sido, pero algo ha sido. Te quería preguntar, mm, ¿cuál ha sido, hablando de la maternidad como camino de transformación personal, Tania, cuál ha sido tu mayor transformación? ¿Y cuál es la diferencia entre la Fátima del inicio y la de ahora? Pues empiezo por la primera pregunta, porque la segunda, mi mayor transformación, yo te hablaba de la coherencia, ¿no? Que todo ese instinto, ¿no? Que sentimos, ¿no? Todo ese cóctel hormonal que se activa y que a veces se tiene que tapar, ¿no? Y es cuando transitamos, ¿no? Como de una manera muy disfuncional, ¿no? La crianza y la maternidad, pero mi, mi máximo eh, mi máximo, yo creo que diría que ha sido, ¿no? La conexión, ¿no? La conexión que yo he vivido, ¿no? Porque creo que a través de comprenderme yo misma, cómo transité
la etapa de infancia, ya te digo que a mí todo eso me dio una información súper valiosa, porque creo que muchas veces, no sé, cuando somos madres, creo que muchas veces nos enfocamos en ver las necesidades de nuestro hijo, creo que a veces va por dos caminos, ¿no? Nos enfocamos en mirar nuestra infancia y vemos a nuestros hijos a la vez, o nos enfocamos en ver a nuestros hijos y luego viene, ¿no? Vernos a nosotras mismas, ¿no? Y yo creo que transitar entre eso, para mí o sea, es la mayor transformación. O sea, poder ver la niña que yo fui, todo aquello que a mí me faltó, ¿no? Y creía que a lo mejor no me había faltado, ¿no? Pero todo aquello que me faltó, mi hijo estaba poniendo de manifiesto todo eso, ¿no? Que a mí me impedía darlo, a pesar de que yo seguía ahí en mi instinto, ¿no? Que hacía el colecho, que daba de mamar, ¿no? Pero luego, claro, te encuentras en situaciones en tu día a día, ¿no? En las que ves que tienes que dar algo, sobre todo cuando ya se hacen más mayores, ¿no? Tienes que dar algo y ese algo a ti te lo imposibilita, ¿no? Entonces, poder ver el origen, qué es lo que a ti te imposibilita, yo creo que también es el camino, ¿no? Que nos transforma y que nos lleva, ¿no? A vivir una maternidad mucho más consciente. Tal cual. Yo recuerdo exactamente lo que comentas, ¿no? Para mí la dificultad comenzó cuando yo tenía 3 hijos y el mayor tenía 8 años y mi talón de Aquiles era el acompañamiento emocional. Y recuerdo, yo ahí ya había dado teta de manda, había hecho colecho, había arreglado la casa, todo además de una forma, como dices, ¿no? Instintiva, así. Yo creo que el único libro que leí fue Carlos González. Y es como que yo sentía que había dado todo. Ya vivíamos en una cual hacíamos unschooling. Y claro, al aparecer esas expresiones emocionales, mi discurso era, pero, ¿y qué más quieres, no? O sea, pero como era, como con todo, le he dado todo. Claro, sin darme cuenta de lo que estás diciendo justo, ¿no? Aquello que a mí me faltaba, que no Claro, podía hacerlo, y justo fue la dar en el clavo. Sí. exacto, sí, toda esa parte emocional, ¿no? Que a nosotros nos remueve, ¿no? Por dentro y decimos, ¿qué está pasando aquí, ¿no? A pesar de todo lo que yo estoy dando, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, ¿no? Sobre todo cuando van pasando, ¿no? Todas las etapas y que todas las etapas que van transitando ellos, cada una nos trae una transformación brutal, ¿no? Y un aprendizaje brutal. Y entonces sí que es lo que dices, ¿no? Yo destacaría mucho esa parte. A mí la parte esta de conectar con mi infancia y poder comprenderla, ¿no? Para ver qué estaba dando hoy, a pesar de que yo pensaba que daba, ¿no? Para mí fue muy, muy fuerte, ¿no? Y lo sigue siendo hoy, porque también en etapa de adolescencia, ¿no? Cuando ves que tienes a 3 adolescentes, también tienes a uno que tiene 11 12 años que también está transitando por esta etapa, también te das cuenta, ¿no? De las demandas que tienen en esta etapa, de ver cómo puedes equilibrarlo, porque son muchos, ¿no? Y al poder ver eso y dar ese equilibrio, ¿no? Dar esa presencia que necesitan y encontrarte con etapa de adolescencia que también, como madre, se te despiertan muchas cosas, ¿no? Y ahí ya también transitas en esta etapa y a mí tener 3 hijos adolescentes también me ha traído mucho de ver esa etapa, ¿no? En la que yo justamente me encontré en esa etapa con un bebé en brazos, ¿no? Y con una criatura, ¿no? Entonces, bueno, yo destaco mucho, mucho esa parte. ¿Y harías algo diferente ahora, Fátima? ¿Tomarías alguna decisión diferente? ¿Cambiarías algo de tus pasos, de los pasos que has ido dando? ¿O sientes que lo harías todo tal cual está? Yo siento que lo haría todo tal cual está, ¿no? Porque creo que ese camino es el que me ha llevado, ¿no? A día de hoy, ¿no? Y creo que también como seres humanos, ¿no? Creo que por biología llevamos un mecanismo que cuando algo nos sale bien, ¿no? Tenemos la resiliencia, ¿no? Que creo que cuando algo no ha salido bien es como un mecanismo, ¿no? Que se activa y yo creo que no cambiaría nada, ¿no? Porque todo ese camino transitado para mí ha sido lo que hoy me ha llevado aquí, ¿no? Y creo que la resiliencia es un factor muy importante también, ¿no? En todo esto, ¿no? También en decidir, ¿no? Cuando miras hacia atrás, si quieres cambiar alguna cosa o si lo harías diferente, por supuesto que sí, ¿no? Que a lo mejor si tuviera pues la información que tengo ahora, ¿no? Todo lo que sé ahora, si viera todos los grupos de crianza que hay, ¿no? Cómo se acompañan, ¿no? Cuando a lo mejor lo buscas, ¿no? Indagas, ¿no? Cómo se acompaña el posparto, por supuesto que sí, ¿no? Pero creo que todo ese camino, ¿no?
que he tenido, ¿no? Creo que también esa resiliencia, ¿no? Que se nos activa, que nos dice, bueno, ha pasado esto, ¿no? Pero ahora tienes la posibilidad, ¿no? De poder cambiar todo esto, ¿no? Tal cual, vivirlo como un regalo y como una oportunidad de Ujú. seguir aprendiendo. ¿Y crees que es posible, Tania, que la maternidad no nos transforme? Pues yo siento que sí, de alguna manera u otra. A veces no somos conscientes, ¿no? De las cosas que nos suceden en el día a día, con la crianza, con nuestros hijos, pero creo que de alguna manera u otra nos transforma, porque cuando, o sea, estás embarazada, a lo mejor notas, ¿no? Que todo lo que durante los 9 meses lo que ocurre, pero creo que una vez nace tu bebé y te encuentras ahí, ¿no? Pues pariendo, ¿no? Y se despierta ese lado que a veces, a veces sí que se activa más, a veces menos, ¿no? Pero yo siento que nos transforma de alguna manera u otra, nos acaba transformando la maternidad, ¿no? Nos conecta con algo muy mamífero nuestro, ¿no? Y, y ya te digo, muchas veces a lo mejor no somos conscientes, ¿no? De muchas cosas, pero la transformación yo creo que está ahí, ¿no? Y nos pica la puerta a cada instante también, ¿no? Entonces yo creo que sí, que nos transforma, queramos o no. Y pensando en este camino de transformación personal, Tania, y que veo que tanto tú como yo vivimos así, ya sea en la crianza, la maternidad o la vida, ¿por qué abogar por una crianza consciente en este caso? Pues abogar por una crianza consciente, creo que es una responsabilidad de toda la sociedad, creo, ¿no? Es una responsabilidad de toda la sociedad porque estamos cuidando el futuro también, ¿no? Muchas veces, claro, hay una información que a lo mejor es muy sesgada, ¿no? Y que lleva, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me inicié en el camino de la crianza consciente, ¿no? Pues la gente decía, sí, no es mejor dejarlos que hagan lo que les dé la gana, ¿no? Como siempre me decían esto, ¿no? Y claro, yo pues, estaba pues, transitando por un camino, en un paso, dando otro paso, y decía, wow, si es que a mí me está trayendo todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que poner más conciencia en la crianza y en la maternidad creo que es una responsabilidad como sociedad, ¿no? Que seamos más conscientes del rol biológico, ¿no? Que desempeña y de todo lo que se transita en esta etapa, de todo lo que se transita y lo vulnerable que es también, ¿no? Muchas veces, ¿no? Yo creo que es así, ¿no? Que es muy necesario, ¿no? También que a lo mejor las mamás, ¿no? Las personas que también estamos con todo esto, ¿no? Igual que a mí, igual que a ti, ¿no? Se nos puso, ¿no? Esa necesidad, ¿no? Imperiosa de tener que empezar a compartir todo esto, ¿no? Porque ya te digo, tengo un hijo que tiene 19 años, el más mayor tiene 19 años. O sea, imagínate, ¿no? Desde que tiene unos 10 11 años, que yo empecé a iniciarme en todo esto, ¿no? Fui a ver escuelas más alternativas, luego al final la acabé educando en casa, ¿no? Porque era lo que a mí me movía realmente y como yo me sentía bien y como familia, pues por los ritmos que teníamos nos iba perfecto, era fenomenal, ¿no? Para nosotros, para el ritmo que teníamos y cómo adecuarnos a toda, ¿no? La vivencia del niño, ¿no? También. Entonces, creo que la pregunta que me has hecho yo creo que es vital porque creo que como sociedad la maternidad y los niños, o sea, son la base, son una base muy importante y creo que hay que mirarla y hay que poner mucho el foco ahí. Tal cual, tal cual. Y para terminar, Fátima, ¿qué mensaje te gustaría transmitir? O como a mí me gusta como pensar en algo que quede ahí rebotando en el cerebro, en la mente o en el interior de cada uno, que te escuchen. ¿Qué mensaje te gustaría dejar para mamás que comiencen en su maternidad o que estén en el punto en el que estén, pero como que empiezan a sentir cosas diferentes? Yo creo que empezar, yo creo que la parte de la expectativa, o sea, muchas veces o buscamos, bueno, cuando estamos en el camino, ¿no? De querer tener un hijo, o de transitar por la maternidad, creo que se llenan muchas expectativas, ¿no?
nos llenamos de muchas expectativas, ¿no? Que luego nos conducen a una frustración total, ¿no? Porque te lo pintan de una manera y yo veo que, y hoy en día, ¿no? Como estamos, ¿no? Con todo el criar con respeto, ¿no? Acompañar las necesidades y los intereses de los niños, creo que hay que buscar, ¿no? Aquella información que a nosotras en ese momento también nos va bien, ¿no? Tener. Creo que cuando una es madre también, esa parte, ¿no? De sentir que tienes, aunque no sea a nivel familiar, creo que esa parte de la comadrona, esa parte de sentir una tribu, ¿no? Esa parte de sentirte sostenida, acompañada, ¿no? De que también te puedas sentir empoderada, ¿no? A cada paso que vayas dando, que sientas que es cierto, ¿no? Lo que sientes y lo que necesitas tú misma como madre y para tu bebé, ¿no? Entonces yo creo que ese paso, ¿no? De cuando estamos buscando todo esto de encontrarnos a lo mejor con personas, ¿no? Que nos puedan buscar a personas, ¿no? Que hayan transitado por esto o que a lo mejor es lo que dices cuando una se queda embarazada, ¿no? Pero que de verdad nos cuente, ¿no? Aquello que es real, ¿no? Que es biológico, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Iniciar una búsqueda, ¿no? En lo que nos vaya también bien en ese momento. Claro, exactamente, exactamente. Formarnos e informarnos para poder elegir. Exacto, exacto. Y hoy en día, ¿no? Bueno, es lo que dices tú, tenemos la información a un clic, ¿no? Entonces, buscar, yo creo que la parte esta de la tribu, ¿no? De a lo mejor eso que yo no tuve, ¿no? Y que a lo mejor es lo que dices, ¿qué cambiarías? Pues a lo mejor una parte que creo que a lo mejor para las madres que hoy están buscando o que quieren ser madres, ¿no? Creo que esa parte de cuando tú estás pues con un bebé o estás embarazada, transitar y estar acompañada y rodeada de mujeres que también están en tu misma situación y que te puedes abrir y contar lo que te está pasando, lo que estás sintiendo, ¿no? Y ver que hay una madre a tu lado que también está sintiendo lo mismo que tú, ¿no? Y ese compartir, ¿no? Esa tribu, ¿no? Que se nutre, que comparte, que oyes a la otra mamá lo que está contando y piensas, dices, ostras, yo también me he sentido así, ¿no? Yo también me siento así. Creo que es tan importante, ¿no? Esa parte de la tribu, ¿no? De encontrar a personas que están en tu misma sintonía, ¿no? Y están en tu misma frecuencia, ¿no? También, porque muchas veces lo que dices, claro, hay una sociedad, ¿no? A veces es como muy grande ese empuje, ¿no? Que te empuja ahí a hacer lo que se ha hecho, ¿no? Y a ver, ¿no? De que lo que el niño está sintiendo, pues, o que te está manipulando, o lo que siente no es necesario y que luego se te va a subir a la chepa, ¿no? Creo que también, ostras, poner el foco en otro lado y decir, ostras, busco, ¿no? Busco, me informo, ¿no? Lo que comentabas tú, ¿no? Creo que eso crea mucha seguridad, una seguridad muy grande que también te hace transitar, pues, esto, ¿no? Que nos transforma y que nos remueve mucho. Yo creo que es algo básico e importante, ¿eh? Claro, porque es muy difícil, y bueno, nosotros, por lo que veo, nosotras lo hemos vivido tal cual. Es muy difícil sostenerte a ti misma, sostener tus principios, llevarlos a cabo y acompañar a tu hijo cuando estás sola y todo el entorno te dice que estás confundida, ¿no? Y efectivamente coincido contigo en que verte reflejada en el exterior te empodera de una manera que no es como a veces a lo mejor nos han dicho o alguna mamá que esté escuchando este vídeo o en directo se pueda sentir identificada, pero en algunas ocasiones es probable que incluso recibamos es que te han comido la cabeza, ¿no? Y no es que nadie te coma la cabeza, sino que simplemente están poniendo palabras a lo que tú ya sientes en tu interior, ¿no? Es como tú comentabas al principio, es una verdad que yo creo que ni siquiera sabes, simplemente sientes. Es una verdad por sí misma que no puedes dejar de escuchar, pero hay veces que la presión externa puede ejercer demasiada fuerza y bueno, sentirnos Exacto, sí, debilitados. porque ahí te chocas, ¿no? Con toda esa mirada que necesitas en ese momento, ¿no? Todo ese sostén que necesitas en ese momento. Y claro, entonces sabes que cada vez que te vas yendo, ¿no? Para lo que ves que para ti es necesario, ¿no? Para sentirte bien y para poder acoger a tu hijo y sostenerlo bien, ¿no? Y criar bien. Claro, es como decir, ostras, es que
¿no? Si no estoy ahí, también es lo que te decía, chocas con esa parte de tu propia infancia en la que necesitas ser vista, ¿no? Y en como, ostras, es como un destierro, ¿no? También, a veces yo lo sentía así, ¿no? Decía, ostras, es que si no estoy, ¿no? Donde está todo el mundo, ¿no? Donde va toda la corriente, ostras, yo me siento, ¿no? Entonces, ya te digo, a mí caer ese libro en mí fue como empezar a buscar, ¿no? Y ahí empezó a aparecer todo. Digo, ostras, que yo no estoy sola sintiendo todo esto, ¿no? Es lo que dices, aparte te venía eso, ¿no? De decir, ostras, soy joven, no sé nada, ¿no? Entonces tenía muchas probabilidades, ¿no? De seguir, ¿no? Lo que hacía todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo, o sea, recuerdo ese libro, luego vinieron muchos más, pero para mí ese libro fue como, wow, un empoderamiento y crear una coherencia que yo dije, no, 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 no estoy. Yo creo que es muy importante, ¿no? Eso de sentir esa coherencia, ¿no? O sea, que estás alineada, ¿no? Entre lo que sientes, ¿no? Y bueno, ves los deberías que hay ahí, ¿no? Luego también vino esa parte, ¿no? De aprender a comunicar lo que yo quería hacer, lo que yo sentía, ¿no? Y lo que veía que a mis hijos les proporcionaba bienestar, ¿no? También. Entonces, para mí la maternidad bueno, para mí ha sido mi camino de transformación, ¿no? Y para muchas, ¿no? Ha sido ese camino que me ha llevado a conocer todas aquellas necesidades que mis hijos tenían, ¿no? Todas esas necesidades reales de la infancia, ¿no? Que necesitan ser vistas y escuchadas, ¿no? Porque yo hace 19 años, ¿no? Que parí a mi primer hijo, pero hoy en día me sigo encontrando, ¿no? Con muchas cosas que digo, wow, esto no tendría que pasar ahora ya, no tendría que pasar, no tendría que vivirse, ¿no? No tendría que, aunque no quieras parir en casa, quieras ir a parir a un hospital, ¿no? Sea el que sea, ¿no? La situación en la que te encuentres, ¿no? Cómo vivas, ¿no? Creo que tendrían que haber, ¿no? Muchas más informaciones, ¿no? Porque a veces, ostras, nos podemos meter en redes, ¿no? E indagar, ¿no? Pero ¿y si esa información está en el CAP, en el centro sanitario que tienes al lado de casa, ¿no? Que pueda haber esa tribu, ¿no? Que pueda haber, es lo que dices tú cuando nace, ¿no? El bebé o cuando tienes un bebé, ¿no? Toda esa tribu que te sostiene. Yo creo que es un factor súper importante, ¿no? Porque son unas primeras horas, unos primeros días, unos primeros momentos en los que se puede desencadenar algo mucho más gordo, ¿no? Si no está bien acompañado. Exactamente, exactamente. Yo, como has comentado antes, sentí también la llamada a compartir y mi motivo era un poco como decías ahora, ¿no? Que no es intentar convencer a quien no quiere ir por ese camino, pero que por lo menos de manera natural se sepa que están las dos opciones o más, que de manera natural ya nos resuene que no conozcamos solamente un camino, ¿no? Como has dicho, que por lo menos sepamos que podemos elegir, que hay otras maneras. Y para mí es lo que dices, ¿no? No, hay cosas que ya o no sería lo suyo que todavía siguieran sucediendo, o que por lo menos el conocimiento estuviera más a la mano, ¿no? Como has dicho, de que Sí, en ese sí, sentido ya te mucho más al digan. alcance. Mucho más al alcance, ¿no? Que ya se viera, ¿no? Todo esto, ¿no? Sí, bueno, y eso es lo que comentábamos, ¿no? Todo esto, ¿no? Que tú comentas, que es lo que dices, ostras, para gustos colores, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Para gustos colores, ¿no? Pero yo creo que también conocer, ¿no? La biología real, ¿eh? ¿No? ¿Para qué estamos diseñados? No está de más, ¿no? Mirarlo, ahí indagar, ¿no? Ver con qué te quedas o ver, ¿no? Porque es lo que dices muchas veces cuando empiezas a leer mucha información creas un montón de expectativas, ¿no? Entonces ahí aparece una frustración que dices, jolín, pero si esto no está hecho para mí, ¿no? Y por eso te comentaba yo que no cambiaría nada, ¿no? No cambiaría nada porque creo que todos esos pasos que fui dando tampoco crean una expectativa, ¿no? O sea, lo fui viviendo de una manera como muy liviana, ¿no? Lo fui transitando, aparte porque ya mi instinto me llevaba ahí, ¿no? Para yo poder estar bien, ¿no? Para poder atender a mi hijo, pero siento, ¿no? Que todos esos pasos que fui dando fueron muy pequeños, ¿no? En el día a día, ¿no? Pero creo que fueron pequeños, grandes pasos inmensos, ¿no? Pues nada, Fátima, encantadísima de escucharte. Me parece que, bueno, pues que todo lo que has compartido tiene un valor importantísimo, que tal y como te sirvió a ti y te transformó tus pasos, puede transformar
a otras mamás a las que llegue. Y desde ahí pues te lo agradezco muchísimo. Me ha encantado este ratito y de verdad, de corazón, agradezco mucho todo lo que has aportado. A mí también me ha encantado compartir también. Me han parecido muy interesantes también las preguntas que me has hecho, porque creo que, claro, al quedar esto aquí, o sea, yo, si me viera, ¿no? Con la edad que tenía, si hubiera entrado en tu cuenta y me hubiera encontrado con estos directos, me hubieran aportado un valor impresionante, ¿no? Y bueno, hubieran hecho, ¿no? Como un cambio, ¿no? De mirada en mí. Así que también te agradezco, ¿no? Que me des la oportunidad de haber pasado este rato compartiendo contigo, compartiendo vivencias, ¿no? Que al fin y al cabo son vivencias y que creo que, bueno, es lo que hablamos, ¿no? Cuando estás con esa tribu y estás ahí compartiendo y oyes, ¿no? Lo que, la experiencia de una, la experiencia de otra, con qué te conecta eso, con qué te conecta lo otro, eso es lo que de verdad nos hace, ¿no? Crecer también. Así que encantadísima. Pues nada, Fátima, gracias de corazón y lo dicho, que llegue muy lejos y que cale. Exacto. Muchas gracias por invitarme, Merced. A ti. Un abrazo y Chao. hasta la próxima, Fátima. Chao. Hasta luego.